Presentación del caso. En el Hospital Central de Santiago, una institución de referencia nacional, se ha detectado un brote de infecciones por bacterias multiresistentes en la unidad de cuidados intensivos UCI. En el transcurso de una semana, 5 pacientes han desarrollado infecciones nosocomiales graves y se sospecha que la fuente de contagio está relacionada con prácticas inadecuadas de higiene y manejo de antibióticos. Los pacientes afectados presentan complicaciones severas, incluyendo sepsis y neumonía, asociada a la ventilación mecánica. La situación ha generado preocupación entre el personal de salud y ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los protocolos de control de infecciones. El equipo de salud debe actuar rápidamente para contener el brote y prevenir nuevas infecciones. Se requiere una respuesta coordinada y efectiva que incluya la identificación de la fuente del brote, la implementación de medidas de aislamiento, la revisión de las prácticas de higiene y el uso adecuado de antibióticos. Dado el contexto y la información preliminar, existen múltiples factores que podrían haber sido una causa primaria o que podrían haber facilitado la diseminación del brote. Por ejemplo, tener una práctica inadecuada de higiene de manos por parte del equipo de salud. En base a lo mismo, otro factor facilitador de transmisión podría haber sido el uso inadecuado de equipo de protección personal. Esto implica no saber sacarse los guantes de forma adecuada, no cambiarse o sacarse el equipo de protección personal en el sitio designado, no lavarse las manos posterior al uso de guantes, etc. También, en el enunciado se hace mención a que los pacientes presentan complicaciones en la mecánica ventilatoria. En este sentido, el uso de dispositivos médicos contaminados como ventiladores también representan una posible vía de transmisión del patógeno. Además, otro factor de transmisibilidad podría haber sido el aseo deficiente de superficies de contacto que hayan estado expuestas al patógeno, como camas, barandales, mesas, bombas de infusión, teclados, etc. Por último, en el enunciado se hace mención a los antibióticos. Este punto es de suma importancia, ya que su uso de forma desmesurada puede seleccionar bacterias que sean resistentes a estos y, mediante transmisión horizontal, facilitar la diseminación de cepas multiresistentes. Entonces, según el enunciado, ha habido 5 contagios en una semana, asociados a complicaciones graves. Frente a ello, es necesario destacar algunos signos de alarma. Primero, la infección por bacterias multiresistentes posee una alta tasa de ataque en un periodo corto de tiempo. Segundo, existe un alto riesgo de infectar a otros pacientes que estén vulnerables. Y tercero, existe el riesgo de aumentar exponencialmente los casos si es que no se interviene a tiempo. Todo esto representa un impacto a nivel institucional, ya que implica una saturación de la UCI, un mayor costo de tratamientos, ya que se deben cambiar las opciones terapéuticas a fármacos antibióticos más potentes, y los pacientes infectados tendrán una estancia prolongada, lo cual también representa un costo adicional. Y en sí, que una institución de referencia nacional presente este tipo de complicaciones también representa una pérdida de confianza por parte de la población hacia los establecimientos de salud en general, lo cual puede llegar a ser aún peor que las infecciones intrahospitalarias, ya que si los pacientes dejan de acudir a consulta por miedo al contagio, es posible que muchas enfermedades con un mal desenlace no se puedan evitar o no se puedan prevenir a tiempo. Es por ello que es necesario que el equipo de salud actúe de forma rápida y coordinada para poder contener el brote. Para ello, se requiere que en primera instancia los pacientes contagiados tengan un aislamiento estricto y, junto con ello, se les vayan haciendo pruebas de control de vigilancia cada cierto tiempo, a ellos y a las superficies de alto riesgo. Además, se requiere de una auditoría urgente de prácticas de higiene, limpieza y control de infecciones para los profesionales de salud del establecimiento. También sería beneficioso revisar y compartir el protocolo de uso de antibióticos en la UCI. En cuanto al recurso humano, es indispensable que haya un equipo de control de infecciones hospitalarias, que incluya un infectólogo, microbiólogo, supervisores de enfermería y técnicos de limpieza especializados. Y en relación a los recursos materiales, el establecimiento requerirá de más equipos de protección personal, tales como guantes, mascarillas, batas y gafas, mayor cantidad de soluciones desinfectantes, nuevos kits para cultivos microbiológicos y antibióticos de reserva. Por último, el recurso logístico y administrativo también cobra relevancia en este caso, y en ese sentido se vuelve indispensable tener un registro de datos para llevar un seguimiento clínico epidemiológico de los casos y también un soporte legal que proteja los intereses de los pacientes y el equipo de salud. Definir el papel de cada profesional en la contención y manejo del brote visibiliza cómo la colaboración interprofesional mejora los resultados en salud. En enfermería, por un lado, deben cumplir y reforzar los protocolos que se creen para el manejo del brote, supervisando la correcta utilización de los equipos de protección personal y cumplimiento del aislamiento y la desinfección de los espacios. Por otro lado, son los principales profesionales a cargo del cuidado del paciente, por lo que constantemente deben estar alerta a cambios en los signos vitales y parámetros clínicos del paciente, administrar de forma segura los antibióticos indicados y vigilar los efectos adversos que estos puedan tener. Además,
deben estar en constante comunicación con los demás profesionales para agilizar los procedimientos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en el manejo de una emergencia como es en este caso. Por último, deben participar activamente en la educación de pacientes y familiares sobre las normas de protección requeridas en un contexto como este. En fonoaudiología, el rol de estos profesionales será más que nada la recuperación de los pacientes luego de ser tratados. Por ejemplo, en aquellos pacientes que deben ser intubados al contraer un virus respiratorio, es importante realizar una evaluación de sus capacidades de lenguaje y comunicación, así como también de deglución. Luego, dependiendo de las condiciones del paciente, se pueden implementar sistemas alternativos de comunicación, coordinar con profesionales de nutrición para obtener planes de alimentación segura para el paciente, etc. Además, así como los demás profesionales de la salud, deberán cumplir las normas de higiene propuestas para el manejo del brote. En kinesiología, dado que los pacientes podrían llevar un tiempo considerable hospitalizados y por ende en una condición de inactividad física, desde los 7 días va disminuyendo la función respiratoria y la masa muscular, factores que inciden en la recuperación del paciente. Es aquí donde las y los kinesiólogos trabajan para acortar la estadía de los pacientes mediante la rehabilitación de la inactividad física por medio de ejercicios acordes a la condición de los pacientes. Debe comunicarse con el personal de salud, pero particularmente con los terapeutas ocupacionales para poder abordar la rehabilitación desde la arista del movimiento, áreas cognitivas y psicosociales. Para medicina, deben ser capaces de identificar oportunamente los casos de pacientes afectados a través de los signos que presenten y criterios microbiológicos. Deben solicitar exámenes que ayudarán a identificar el origen del brote y cómo tratarlo, además de seleccionar los antibióticos más adecuados para la situación. Es importante que estos profesionales hagan un seguimiento de la evolución tanto del brote a nivel intrahospitalario como también de los pacientes en tratamiento, coordinando intervenciones con otros profesionales de ser necesario. Deben estar al tanto de la investigación y análisis de la situación para la toma de decisiones en cuanto al protocolo a seguir y para la notificación del brote con toda la información necesaria a instituciones como la Seremi de la Salud. Por último, deben participar activamente en la capacitación del equipo de salud para el manejo del brote a través de las medidas de higiene aplicables tanto por los profesionales como por los pacientes y sus familias. Los y las nutricionistas deben evaluar si los pacientes tenían enfermedades de base para elaborar un plan personalizado y atingente a la situación. Para el caso, se debe entregar un aporte hiperproteico, cuidado de los niveles de glucosa, ácidos grasos esenciales, electrolitos, antioxidantes, vitaminas y minerales por vía parenteral. Con todo, él o la nutricionista debe informar de estas decisiones al personal de salud como enfermeras y médicos para que estos estén al tanto de la situación de los pacientes y se eviten dobles trabajos por falta de comunicación. En el caso de que los usuarios o usuarias presenten disfagia por intubación, deben trabajar en conjunto con los fonoaudiólogos o fonoaudiólogas, dando pautas a los pacientes y sus familias para la correcta recuperación. Para obstetricia, en el caso de cubrir a alguna usuaria gestante y contagiada, el profesional de esta área debe velar por el cuidado de la madre y el bebé, dado el posible menor flujo de oxígeno por neumonía. Sumado a lo anterior, debe evaluar si se requiere de un parto anticipado o no, y de ser el caso, vigilar que las condiciones higiénicas de maternidad y puerperio sean las mejores. Debe trabajar en conjunto con médicos y enfermeros o enfermeras, monitoreando la salud del usuario y estableciendo prácticas higiénicas seguras, con nutricionistas por medio del soporte nutricional que fortalezca la salud y sistema inmune de la usuaria, y con fonoaudiólogos o fonoaudiólogas que rehabilitan a la usuaria en caso de presentar disfagia por la ventilación mecánica. Para terapia ocupacional, los y las profesionales de esta área velarán por que los usuarios retomen su autonomía, funcionalidad y habilidades motrices y sensitivas. A diferencia del kinesiólogo, aunque su trabajo se realiza en conjunto para la correcta rehabilitación, el terapeuta se informa en retomar actividades cotidianas y el kinesiólogo en la función muscular. Los o las terapeutas ocupacionales pueden enseñar a los usuarios técnicas de ahorro de energía en el caso de que queden con secuelas, como la EPOC, para que incluso con esta puedan realizar sus actividades rutinarias. Es importante que trabajen de forma coordinada con el personal de salud, como médicos y enfermeros, para compartir el diagnóstico e implementar acciones en conjunto en base a lo anterior. Y también, de ser necesario, el terapeuta debe trabajar con trabajadores sociales si es que el usuario representa algún grado de vulnerabilidad que amenaza su salud. Para tecnología médica, en este caso, los tecnólogos o las tecnólogas médicas de bioanálisis se deben encargar de procesar cultivos y pruebas de sensibilidad antibiótica de manera rápida y eficiente, con el objetivo de entregar resultados y lograr que se tomen decisiones clínicas importantes para el manejo del brote. Además, pueden participar en la vigilancia microbiológica del brote, identificando patrones de resistencia y agilizando el manejo de este. Por otro lado,
Todos los tecnólogos médicos deberán acatar las indicaciones de aislamiento, esterilización y cuidado tanto de los pacientes como de los equipos al momento de realizar procedimientos impostergables como por ejemplo una radiografía de tórax en pacientes con enfermedades respiratorias. Para la comunicación y coordinación afectiva, es importante actuar de manera rápida y coordinada, todo con el fin de cumplir nuestro objetivo. Hay que tener en cuenta que existen herramientas digitales tales como WhatsApp, que la verdad no es una vía formal de comunicación, pero sí es una gran herramienta para mantener a todos actualizados respecto a la salud de los pacientes. También tenemos otras herramientas como Google Calendar, la cual nos ayuda a hacer reuniones y visitas a pacientes. Tenemos fichas clínicas electrónicas que pueden ser algo controversial, pero es importante dejar en claro que nuestra propuesta no se basa en digitalizar todas las fichas clínicas del Hospital Central de Santiago, sino que hacer estas fichas en pacientes que se encuentren afectados por este patógeno multiresistente y de esta forma dar acceso a la historia clínica de estos pacientes desde sus celulares. Por otro lado, tenemos Google Forms, que nos ayudaría a dar y obtener una retroalimentación de nuestros compañeros de forma que podamos dar una crítica constructiva y a su vez mejorar como equipo. Y por último, tenemos Google Sheets, que permite visualizar de forma clara la asignación de responsabilidades y a su vez permite filtrar y clasificar datos útiles para priorizar las intervenciones y tener un seguimiento clínico de cada paciente. En intervención de la salud, como personal de salud, nuestras acciones serán dirigidas a 3 necesidades, tales como física, emocional y social. En acciones dirigidas a necesidades físicas, se debe implementar medidas de control de infecciones y manejo de pacientes afectados. Esta medida de control debe ser por infecciones multiresistentes, en las cuales deben tener en cuenta precauciones estándar, la cual conlleva higiene de manos y uso correcto de guantes y equipo de protección personal. Precauciones específicas, como medidas de aislamiento, medidas de limpieza y desinfección ambiental, y por último, actividades de vigilancia. El uso apropiado de antimicrobianos, ya que ésta debe tener una selección de una terapia eficaz con el menor espectro de acción posible. Se debe evitar el uso de antimicrobiano cuando estos no sean necesarios, lo que incluye la prolongación innecesaria de esquemas utilizados. El impacto ecológico del uso de antimicrobianos es la selección o generación de microorganismos resistentes a estos compuestos. Se debe considerar los potenciales efectos adversos de los antimicrobianos. La selección de la vía de administración óptima. De esta forma, se favorece la terapia oral cuando sea posible. Y por último, la consideración de los costos asociados al consumo de antimicrobianos. Además, considerar las distintas etapas desde la prescripción, la decisión del esquema terapéutico, su dispensación en la farmacia, la forma de administración y la supervisión del uso adecuado. Debemos tener en cuenta también el tratamiento con la sepsis, ya que por un lado, con los antibióticos de amplio espectro se administran de inmediato una vez que se sospecha la sepsis, y se ajustan posteriormente según el resultado de los cultivos. Tenemos la fluidoterapia, que es la administración de fluidos esencial para mantener la presión arterial y el gasto cardíaco. Tenemos también el soporte hemodinámico, que en casos graves se puede requerir vasopresores para mantener la presión arterial. Tenemos el control de la fuente, ya que se debe identificar y tratar el foco de la infección, como la eliminación de dispositivos médicos infectados o la cirugía. En la terapia de reemplazo renal, en casos de insuficiencia renal, se debe utilizar la terapia de reemplazo renal. También se debe de mantener un control de la glucosa, ya que los niveles de glucosa en sangre dentro de los rangos específicos es importante en pacientes con sepsis. Y por último, nosotros debemos manejar la ventilación mecánica a los pacientes con sepsis, ya que pueden requerir soporte respiratorio con esta misma ventilación mecánica. Por otro lado, en acciones dirigidas a necesidades emocionales, en el tratamiento clínico se propone una intervención centrada en el bienestar integral de los pacientes, dando apoyo emocional principalmente con psicólogas o psicólogos disponibles tanto para los pacientes como sus familiares, especialmente en los casos graves. Por último, debemos tener acciones dirigidas a necesidades sociales, que se consideran las redes de apoyo para cada paciente, dando facilidad al contacto con familiares y adaptando su comunicación dependiendo de sus necesidades, incluyendo la traducción o el acompañamiento intercultural. Cabe mencionar que se dará una perspectiva de género y diversidad mediante el trato digno y libre de estereotipos. Y por último, se promoverá la equidad en el acceso a información, la toma de decisiones y los cuidados. Bueno, en cuanto a la continuidad de la atención y recuperación, como objetivo general se plantea asegurar el bienestar de los pacientes y sus familiares, al igual que del personal de salud, a través de protocolos y capacitaciones.
También se propone un seguimiento clínico a los pacientes infectados con el objetivo de garantizar la recuperación completa y prevenir las recaídas o complicaciones, llevando a cabo controles y evaluaciones periódicas, además de brindar apoyo psicológico cuando sea necesario tanto para el paciente como para sus familiares. Se propone también la vigilancia activa de nuevos casos para detectar de manera precoz a los pacientes infectados y evitar que desarrollen complicaciones severas, implementando así cultivos de vigilancia a pacientes de alto riesgo y reportes obligatorios de nuevas infecciones. Además, se evaluará la cadena de transmisión del brote para identificar los factores que dieron lugar a la masificación de la infección dentro del hospital, ayudándonos así de análisis epidemiológico, de rastreo de vectores, estudio del historial de uso de antibióticos en los pacientes afectados y la caracterización del patógeno. También se propone la realización de capacitaciones del personal de salud con el fin de reforzar las competencias en prevención de infecciones asociadas a la atención en salud y el uso racional de antibióticos, bioseguridad y manejo de crisis. Además de las capacitaciones en el ámbito biológico, es necesario implementar capacitaciones en ética, comunicación y no discriminación al personal de salud para así fortalecer la ética del personal, mejorar la calidad de atención al paciente y la comunicación entre colegas, promoviendo así el trabajo en equipo. En la misma línea, se buscará fortalecer el acceso equitativo a la salud para que todas las personas puedan recibir atención de calidad. Para esto se deben evaluar y eliminar tanto barreras físicas como económicas y lingüísticas. Por último, se propone la implementación de un reporte final con el objetivo de registrar la gestión del brote de infección nosocomial, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y proponer mejoras continuas. Para esto, dicho informe debería contar con las fechas de detección y ubicaciones del afectado, medidas implementadas, monitoreo y una evaluación post-brote, entre otras cosas.